Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de clases para principiantes y para intermedios de ajedrez. Hoy está nuevamente con nosotros nuestra ya conocida y famosa Alicia Alarcón, Ujú. seleccionada de ajedrez de la UNAM y estudiante de la carrera de pedagogía. Hola, Alicia. Hola, muchas gracias por la invitación. Aunque ya me conozcan, aún me gusta que me inviten y me siento muy contenta de estar aquí. Y a ver si esta vez el internet sí nos permite bien hacer la transmisión, porque he tenido un poco de mala suerte las últimas dos veces. Sí, las veces que has presentado, pues bueno, ha habido algunos problemas Sí. técnicos, pero bueno, hoy parece que todo marcha sobre ruedas y tendremos dos clases estupendas. La primera de principiantes, pues como todos los miércoles, la daré yo. Hoy veremos dos partidas del doctor Tarrasch. Estas partidas son dentro del marco de clásicos, ¿verdad? Del ajedrez, los grandes maestros del tablero, de quienes tenemos muchísimo que aprender. Y más adelante, Alicia nos dará la lección de intermedios. ¿Qué tema nos preparaste para hoy, Alicia? Hoy vamos a hablar un poquito del final con alfil y caballo, con esta combinación que normalmente no nos gustaría tener, ¿no? Ok, pues bueno, muy interesante el final con alfil y caballo. Este no es el final básico de rey, solo contra rey, alfil y caballo. Ese final ya lo expuso uno de nuestros compañeros en sesiones anteriores. Es un final un tanto complicado, ¿verdad? Lo expuso Froilán Luna, que lo hizo muy bien. Busquen en las sesiones que tenemos grabadas porque pues lo explicó muy bien. Y ahora Alicia nos trae otras variantes de finales, ¿no? Con alfil y caballo. Bueno, pues sin más preámbulo, comparto la pantalla para que veamos las dos partidas del doctor Tarrasch, quien es de los años de 1885. Esta partida la juega contra Noah, así viene nada más, no viene el nombre, solo viene el apellido, de 1885. Es una partida jugada en Alemania, en Hamburgo. Y bueno, déjenme decirles que las partidas que les voy a presentar hoy tienen una característica muy peculiar. Son partidas un tanto cerradas, son partidas de mucha laboriosidad, por decirlo de alguna forma. No son estas partidas en las que se sacrifica, ¿verdad? Y se mata, al contrario. Son partidas de mucho estar trabajando, de ir manejando la posición. Son partidas pues un poco largas y vamos a ver cómo se desarrolla. Para muchos principiantes es muy común, ¿verdad?, querer las partidas espectaculares, y cuando las posiciones son cerradas no saben qué hacer, ¿no? Y de pronto dicen, bueno, aquí todo es ataque, y en ajedrez no todo es ataque, ¿no? Esta es una enseñanza importante. Cada posición se juega de manera diferente y pues bueno, veamos cómo jugó Tarrasch. Lleva blancas y vámonos a esta primer partida en la que juega E4. Su contrario juega E6, defensa francesa, D4 y D5. Y decide optar por una variante bastante conocida, caballo C3, caballo F6 y E5. El caballo se retira y en este tipo de posiciones donde el blanco tiene ventaja de espacio en el centro, pues se suele atacar al peón de D4. Esto lo sabe el blanco y es por eso que quita su caballo de C3. Es una posición cerrada, como ustedes pueden ver, por lo tanto mover dos veces la misma pieza en la apertura en estas posiciones cerradas no es tan malo, ¿no? El negro empieza a atacar el centro blanco con C5 y el blanco juega C3, ¿no? Defiende y solidifica su centro, desarrolla el negro caballo C6 y el blanco decide ocupar más espacio con la jugada F4. C por D4, C por D4 y ahora alfil B4 jaque. Pues nos tapamos con nuestro propio alfil y dama B6 presionando con dos piezas el peón de D4. Caballo F3 defendiendo con dos piezas también ese peón. Se enroca el negro y el blanco decide capturar al alfil
para poder tener movilidad y poder desarrollar a su otro alfil, ¿no? Toma con dama jaque y se tapa con dama. Aquí le propone el cambio de damas, no le importa que le quiten el enroque, es una posición cerrada, no hay un gran ataque por parte de las negras, y es por eso que Tarrasch dice, pues perder el enroque en esta posición en concreto no es nada grave, ¿no? El negro, pues saca su caballo a B6, nada le urge a cambiar damas, y bueno, el blanco dice, si no las quieres cambiar, no las cambies. Saca su caballo a C3 para poder desarrollar el alfil. Trae la torre a E8, las negras, y ahora caballo a B5. Vean qué es lo que amenaza ese caballo en B5, y aquí es donde les digo que empieza el juego posicional. Aquí observen bien esta posición. Vean que es una posición cerrada, el centro está completamente cerrado y la única columna abierta es la columna C. Ahora observen al alfil de las piezas negras. Es un alfil de casillas blancas y los peones negros están en casillas blancas. Esto es algo negativo. Obviamente, si nuestro alfil se mueve por las casillas blancas, lo que queremos es que los peones estén en las casillas negras y que el alfil tenga mucha movilidad. Aquí el alfil de las piezas blancas es superior al de las piezas negras. Observen que los peones blancos están en casillas negras. Eso le da mucha libertad al alfil de casillas blancas de las piezas blancas. Entonces, la casilla D6 es una casilla, la vamos a señalar aquí, bastante interesante para el caballo blanco, porque está defendido por su propio peón, ¿verdad? Y además tener un alfil bueno contra un alfil malo. ¿Esto significa que ya ganamos la partida? No. Vamos a ver que apenas estamos en la jugada 14 y las blancas van a hacer muchísimas maniobras para materializar esta ventaja de espacio que por el momento solo le da eso, ventaja de espacio. Veamos cómo continúa Tarrasch. Alfil se mueve a D7, pues hay que comunicar las torres y hay que ocupar la única columna abierta para las torres, que es la columna C. El blanco a lo que iba, ¿no? Se mete en la casilla D6 y empieza a, pues, ocupar más espacio. La torre se quita y defiende el peón de B7, obviamente, que está atacando el caballo. Y ahora ocupamos la única columna abierta. Y vean que no está tan fácil para las negras ocupar la columna abierta porque el caballo impide que una torre negra vaya a la casilla C8. Dama por dama, por fin el negro decide cambiar damas y ahora vean lo que hace. Pone su caballo en C1 porque le urge cambiar a ese caballo que es tan molesto, ese caballo que no nos deja ocupar la casilla C8. El blanco se quita y dice, bueno, quizá en un futuro regrese, por lo pronto me voy. Lo corren y va para atrás. Y ahora, pues bueno, el caballo de C8 se quita para dejar que sus torres se coloquen en esa columna. Sacamos la última pieza blanca, alfil a D3, ya comunicamos nuestras torres y lo que todos ustedes ya saben, la torre de B a C8. Y ahora jugamos un B3 y el caballo entra atacando la casilla A2 que está defendida por el caballo y al alfil. Pero bueno, lo corremos y el caballo va para atrás nuevamente y ahora vean qué interesante. Fíjense cómo absolutamente todos los peones de las piezas blancas están en casillas negras y la mayoría de los peones de las piezas negras están en casillas blancas. Entonces vean cómo el alfil de las piezas blancas es muy superior al de las piezas negras. Y ese alfil de las negras, pues realmente está bastante bobo
detrás de sus propios peones. Es mucho mejor, son mejores los caballos que el alfil de las negras. Continuamos con H6 por parte de las negras y el blanco decide empezar a ganar espacio por el flanco de rey. Juegan H4. Ahora quitamos el caballo de C6 a B8 y el rey se centraliza. La torre se va a C7, ¿para qué? Pues bueno, esta es una maniobra también muy común que todos los principiantes deben de saber y que es doblar las torres en la única casilla abierta. Torre C7, bueno, no le va a dejar el control de la columna al negro y jugamos torre C2. Se doblan las piezas negras con las torres en la columna C y nosotros también nos doblamos en la columna C. Rey se acerca al centro con rey F8 y ahora vean que las blancas empiezan a tratar de dominar el espacio por el flanco de rey. El alfil se quita a E8 y el caballo también va para atrás a D2. Veamos qué planean, centralizamos el caballo, ya que el alfil no hace nada, pues que el caballo negro por lo menos venga a jugar. Vean que estas jugadas, ¿no? Todas son de preparación para mejorar la posición de nuestras piezas. En las posiciones cerradas, esto es lo que hay que hacer, empezar a maniobrar con todas nuestras piezas y colocarlas en la mejor casilla posible. Evidentemente, ese caballo negro de D7, pues querrá ir a B6 y luego meterse quizá en la casilla C4 y ganar espacio, ¿no? En este momento no puede, pero bueno. Ahora caballo B3, caballo B6 y el blanco, pues a lo mismo, a meterse por las casillas negras, que es donde tiene más espacio. Entra el caballo negro a la casilla C4 y da jaque, entra molestando, está atacando al rey y al peón de A3. Entonces, bueno, definitivamente Tarrasch no lo piensa, cambia su alfil por ese caballo. Y ahora vean cómo las blancas tienen pareja de caballos y las negras tienen caballo y alfil. En esta posición, el alfil de las blancas no es muy bueno que digamos. Y ahora nos quitamos a la casilla E4 y ustedes ya vieron en la posición anterior cuál es la casilla que busca ese caballo blanco. Evidentemente ya todos la han visto y es la casilla, la voy a señalar, nuevamente la casilla D6. El caballo quiere regresar a D6, colocarse muy bien y atacar al peón débil, ¿verdad? Que está ahora en C4. Atacarlo con caballo y al quitar el otro caballo con las dos torres. Pero para no perder ese peón, vean lo que hace el negro. El negro juega B5, pero observen la posición. Nuevamente, todos los peones de las piezas negras están en casillas blancas. Vean qué terrible es tener a un alfil bloqueado por tus propias piezas. Tarrasch centraliza su caballo, no es solamente ganar un peón, sino tener un dominio de espacio bastante interesante y juega caballo D6, la casilla que tanto queremos. Ahora fíjense qué interesante, aunque en un futuro el negro lleve su caballo a la casilla C8, a esta, como hace unas cuantas jugadas que volvió a expulsar al caballo de ahí, bueno, ahora tenemos un segundo caballo en C3, que es el que vamos a colocar en E4, y si nos capturan al de D6, volvemos a recapturar con el caballo que está perfectamente posicionado. Solo hay un caballo de las piezas negras que puede expulsar a ese caballo de ahí. Y tenemos otro para reemplazarlo. Vean cómo después de todas estas jugadas, el blanco sí ha logrado ir mejorando su posición. El negro
quita la torre, evidentemente, para que no se la coman, y las blancas, ahora que está cerrado el flanco de dama y que tienen ventaja de espacio en el centro, empiezan a presionar el flanco de rey y juegan F4. El alfil se quita, ¿verdad? Para defender la casilla E6 y nos venimos con las torres a donde vamos a atacar. Vean la libertad de las piezas blancas. Las torres que estaban en el flanco de dama tienen toda la libertad de trasladarse ahora al flanco de rey, mientras que las piezas negras están obstruidas y las torres no pueden llegar tan rápido al flanco de rey. Entonces, es por eso que esta partida me parece demasiado instructiva para todos, no solo para los principiantes. El caballo se mueve a D5 y ataca al rey. Tranquilamente comemos caballo por y peón por. Y ahora seguimos presionando en el flanco de rey, donde tenemos mayoría de piezas y las torres están llegando rapidísimo, mientras que el negro, vean, completamente obstruido para trasladarse a este flanco. El negro no quiere que se abra, ¿no? Las blancas acaban de hacer la jugada G5 y quieren abrir este flanco y entrar con las torres. El negro no quiere y trata de cerrar el flanco de rey con H5. Y ahora traemos las dos torres a la columna F. Vean qué interesante. El rey se quita de la columna F para no quedar clavado, ¿verdad? En un momento dado, y las blancas a lo suyo. Ahora sí, atacan el punto F7 con dos piezas. Vean, tenemos caballo y peón. ¿Y qué es lo que van a hacer las negras? Las negras no tienen muchas jugadas muy buenas. Observen que cualquier decisión que tomen le va a traer problemas. Opta por subir el peón, lo cual no es una maravilla, porque se va a ocurrir lo siguiente: nos quitamos, amenazamos, si nos toman, tomamos con peón y vamos a tener un peón pasado. Observen que las negras, el peón que tienen en F4 es un peón pasado, pero es un peón perfectamente controlable por las blancas. Las dos torres y el rey están ahí listos para no permitir que el peón de C4 corone, mientras que el peón de la columna E, que ya es un peón pasado en este momento si sube, es un peón que va a dificultarse mucho pararlo por las negras. Entonces veamos qué hace el negro. El negro se quita a C6 para que la torre logre empezar a avanzar. Y ahora vean en qué columna se doblan las torres blancas. Estas son las maniobras interesantísimas para todos ustedes. La torre de F se viene a E1 y venimos a atacar el caballo, ¿verdad? De la casilla D6, perdón. El rey se quita para darle poder a las torres por la columna E, y ahora le juegan peón por peón y tomamos con torre. Vean qué maravilla esta jugada. Aquí no tomamos con peón, sino con torre, regalando el caballo. Pregunta para todos los principiantes que nos están viendo: ¿por qué han regalado un caballo las piezas blancas? Regresamos aquí. Al tomar con peón hubiéramos defendido el caballo, pero vean la fuerza de las torres en la columna E. Y ahora, ¿qué me dicen los principiantes? ¿Qué dicen, Alicia? ¿Alguien ha encontrado ya la respuesta? Por ahora no hay respuesta, sin embargo, sí nos ponen que si este contenido es adecuado para niños. Sí, Y fíjense sí, que esta es sí, una está clase de perfecto, ¿no? Sí, no es tan Mientras, sencillo. pero mientras Te lo escucho, Alicia. aguanten, donde mientras les guste y pueden verlo, adelante, ¿no? No hay ningún problema.
Sí, me parece que la forma en la que lo estamos explicando para principiantes, pues también es para niños, ¿no? Sí, Obviamente, todos queremos el juego abierto, todos queremos los sacrificios, las combinaciones, pero no todo en ajedrez es así. Entonces es importantísimo que un niño desde el principio vea de nivel, ¿no? sí, así es lo bonito también del ajedrez, ¿no? Que una media partida lo puede ver tanto un niño como un adulto y está bien, ¿no? Casi el mismo conocimiento. Y bueno, ya nos empiezan a Exacto. comentar que para dejar sin defensa al rey, porque el rey queda expuesto y por el jaque mate. Exacto. Las blancas pues son bastante mañosas, regalan el caballo, pero no es una trampa. ¿Por qué? Cuando se ponen trampas es que si el otro cae quedamos muy bien, pero si el otro no cae quedamos muy mal. Y esta jugada del blanco no es propiamente una trampa. Si el negro cae, muere. Pero si no cae, el blanco queda con mucha ventaja de posición. ¿Cuál es la ventaja de posición? Pues tener la columna más importante, ¿verdad? La única columna abierta es la E, la columna E, y está bajo el dominio absoluto de las torres blancas. Si ahora, como comentaron en el chat, torre por E6, si la torre negra D6, perdón, se come al caballo, pues vendría torre E8 jaque, alfil por torre y entra la otra torre con mate, ¿verdad? Ese caballo está envenenado, no lo podemos comer porque si quitamos a la torre de la octava fila, entra la primer torre y luego entra la segunda con mate. Ahora sí se puede ver la fuerza del peón de G6. Aparentemente es un peoncito que no hace nada, pero vean cómo le quita 2 casillas al rey negro. Entonces, el negro no puede tomar al caballo. ¿Y qué es lo que hace? Pues acerca al rey, ¿verdad? Ahora sí, amenazamos comer a ese caballo. ¿Para qué? Porque si la torre baja, comemos con alfil y ya no puede entrar la otra torre a dar mate. Entonces, bueno, el negro quita a la red de mate y amenaza capturar al caballo. Pero ahora, pues las blancas ya progresaron, ya tienen 2 torres en la columna E, única columna abierta, y ahora sí quitan su caballo y lo quitan a una casilla maravillosa, ¿verdad? Lo quitan a la casilla F7 y vean, meter un caballo en F7 es sumamente molesto. Están controlando todo el espacio, además de que en este momento atacamos a la torre que está en D8. La torre se quita y le propone cambio de torres. Esa torre está defendida por rey y por alfil, ¿verdad? Entonces le dice, ya, quiero disputarte la única columna abierta. ¿Qué hace Tarrash? Pues no se las cambia y dice, pues si quieres cámbiame tú, pero yo centralizo a mi caballo y además ese caballo amenaza con ir a la casilla H7 jaque, ¿verdad? ¿Qué tendrían que hacer aquí las negras? Pues las negras cometen un error garrafal y juegan torre de C a E7. Se doblan con las torres y esto es un error muy fuerte porque nunca vieron pues la jugada sencilla y natural. Aquí me parece que es un descuido, ¿verdad? Jaque y con esto pues pierden la partida las negras. ¿Por qué? Porque el rey se tiene que mover, ¿verdad? A G8 y perderían una torre. La torre de E7 está atacada por 2 torres y solamente lo va a defender la torre de E8. Y aquí termina esta partida. Regresamos un poquito y veamos que aquí cuál es la jugada posible. Si hubiéramos jugado quizá torre por torre, ajá, aquí viene algo que es bastante molesto, ¿verdad? Y podríamos dar también el jaque y después tomar con peón una vez que el rey está muy lejos y quizás amenazar, pues bueno, un peón arriba. Entonces, bueno, el error pues también es parte de una partida de ajedrez, esta partida de Tarrash, donde aparentemente
el negro está luchando por la columna E, ¿verdad? Pero pues se le escapa este detallito en el que pierde una torre. Entonces, bueno, espero que esta partida, que duró nada más y nada menos que 47 jugadas, ¿sí? Casi 50, pues haya sido muy instructiva para niños y para todos los principiantes. Y bueno, insistiría yo mucho en la importancia de jugar posiciones cerradas, aprender todos los principios que vimos en esta partida y que ustedes con su propio ritmo la reproduzcan más adelante, despacio, vayan poniendo pausa y vayan viendo cómo condujo sus piezas Tarrasch para aprender muy bien a jugar estas posiciones. Recuerden sus alfiles en colores distintos a sus propios peones y ocupar con las torres las columnas abiertas, meter los caballos a las casillas estratégicas y tener siempre movilidad de las piezas, que se puedan trasladar del flanco de rey al flanco de dama, ¿no? Y esto les da pues como mucha libertad. Y bueno, esto sería todo para la clase de principiantes y ahora pasamos a nuestra clase de intermedios. Ok, gracias. Como les comentaba al principio, voy a explicar un poco del alfil y el caballo en el final. Y cuando empecé a preparar esta clase, me pregunté como de, oh, ¿pero qué enseño? Ya que sabía, por supuesto, que el final de Alfil y Caballo ya había sido realizado y, y que de hecho está ahí, como les comentaba, ahí grabada la posición. Y ese final yo no lo considero difícil, pero sí requiere muchísima práctica, práctica y práctica y práctica. De hecho, a mí me lo habían enseñado. No fue hasta que, pero sin embargo, si lo intentaba hacer, me tardaba, no lo lograba, etcétera, etcétera. Fue hasta que me propuse en serio aprenderlo y lo practicaba todos los días, todos los días, todos los días. Y realmente luego en los torneos por mucho tiempo no lo utilicé, hasta que llegó una partida en donde estaba sumamente ganada y me meto en complicaciones y no tengo de otra a menos que entrar a ese final. Lo gané por toda esta práctica que hice tan seguido. Entonces los animo a practicar su final de caballo y alfil contra rey, que realmente solo necesita práctica. Y bueno, entonces cuando estaba preparando esta clase dije, ok, es intermedios y realmente no hay tanta teoría acerca de cuando tenemos un final con alfil y caballo, que realmente no es un final que querramos mucho. Normalmente recomendamos o se piensa más que la pareja de alfiles es mejor, porque ambos alfiles son piezas de largo alcance, en cambio el caballo es sumamente lentito comparado con un alfil o con alguna pieza de largo alcance. Lo primero que quiero exponer es esta posición. Quiero que la tengan en mente. Y bueno, aquí, ¿cuál es el resultado de la partida? ¿Cuál creen que sea el resultado de la partida? Esa sería la pregunta. ¿A quién le toca? Le toca a las negras. ¿Y las negras van para abajo? Ajá. Y de hecho, justamente no había dicho quién jugaba porque no cambia mucho el resultado. Sí. Entonces aquí tenemos una posición donde van las negras. ¿Y qué pasaría? Creo que la jugada es un poco evidente, los peones de las negras avanzan hacia abajo. Entonces, lo que más se nos antoja hacer, por supuesto, será coronar. Pero aquí comentan negras random. Vamos a ver si es cierto. Vamos a capturar el peón. Ah, y importante aquí, no podemos hacer peón a F1 porque el peón está clavado, se pondría en jaque solito, lo cual es ilegal. Entonces la única jugada sería peón por G, coronamos ya sea dama o torre, y resulta que esta posición es ahogado. Entonces no ganaron las negras, sino que más bien están ahogados, son tablas. ¿Qué pasaría si le van las blancas? Bueno, vamos a pensar que le van las blancas. Capturaríamos este peoncito. El rey capturaría y las negras quedarían solo con un alfil, lo cual significa que no tiene suficientes piezas para ganar y de nada cuenta serían tablas.
Y bueno, esta posición es la primera que quería mostrar. Quiero que la mantengan en mente porque digamos que se va a complicar un poquito más. Pero primero quiero pasar a un ejercicio un poco más sencillo. Son ejercicios de táctica con esta combinación de piezas. Este es el siguiente problema. Y justo quería como incentivar la creatividad. Aquí se ganan las blancas, juegan las blancas, y parece un poco obvio, ¿no? Las blancas tienen 1000 piezas de más, lo van a matar tarde o temprano. Y sí es cierto, pero el chiste en esta posición es buscar el mate en 3 jugadas. También hay que tener en cuenta como la cultura del esfuerzo, como que, ok, sí estamos súper ganados, pero es muy importante seguir esforzándonos, seguir encontrando la mejor jugada, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, no solamente eso, sino que realmente se gana de una manera bastante bonita, bastante artística. Entonces, eso de esforzarnos, irnos esforzando constantemente, muchas veces termina en una creación de alguna partida muy bonita, muy interesante. Ok, entonces aquí le va a las blancas y dan mate en 3 jugadas. También nos comentaban como si había posibilidad de mandar algún material en PDF. Y la UNAM en sí no hay como ninguna página donde se esté así subiendo material, pero hay muchísimas en Facebook que pueden buscar, muchísimos grupos como de ajedrez en México, ajedrez, miles de páginas que no me sé todos los nombres. Entonces ahí comparten muchísimo material y no solamente comparten material, sino que puedes buscar vendedores de libros y si así lo desean, comprarlos. Lo que sí los invito es que no se emocionen con tanta información, que elijan un libro y que sigan ese, porque muchas veces nos recomiendan 1000 libros, depende de pues, la postura, de la experiencia, etcétera, etcétera. Entonces elijan un libro y con eso, no intercambien tanto entre libros. Entonces aquí le van las blancas y dan mate en 3 jugadas. No sé si tengan alguna idea por ahí. Les voy a dar una pista para que podamos alcanzar a dar el último final, que ya les explico un poquito, que implica sacrificio de caballos. También hay que tomar en cuenta aquí que las negras no tienen ningún movimiento. Su rey está encerrado, no puede capturar el peón, tampoco puede moverse a G8, entonces no tiene ningún movimiento. Y el peón pues tampoco, porque está bloqueado por el caballo blanco. Yo creo que con eso es suficiente. ¿Cómo le hacemos para dar mate en 3? Y por supuesto, que las negras tengan cierto movimiento, porque si no, pues sería bueno. En este caso, si le fuera a las negras sería ahogado, pero bueno, le van las blancas. Exacto. Muy bien, ya veo que lo están poniendo en los comentarios. Hola. Gracias por conectarse. Ya lo vi que hay algunos ahí conectados. Y muy bien, ya dieron la respuesta. Necesitamos que las negras tengan movimiento y darle jaque mate. Sería caballo B2. De hecho, casi dan la variante completa. Única jugada de las negras, captura el caballo. No existe otra, el rey está encerradito. Luego caballo A1. De nueva cuenta le otorgamos un movimiento a las negras. Único, B por A1 y dama. Y dama por A1 mate. Aquí acaba la variante. Observen cómo la dama le da jaque, el alfil protege al peón de H7 y por supuesto el rey no se puede mover. Entonces vean cómo este final es un final artístico porque regalamos 2 caballos y damos mate al final. Muy bien, sigamos al siguiente ejercicio, vaya. ¿Qué es este de aquí? Este de aquí, las negras de nueva cuenta
me parecen que están mucho mejor, muy superiores. Y me recordó cuando lo estaba viendo a un ejercicio que hice hace poco, porque de hecho los finales es algo que yo considero como una parte débil, y entonces estoy intentando trabajar en ello. Entonces, en la clase que estaba tomando, me comentaban como de no hay que rendirse. Hay muchos actores por los que nos rendimos, y no me refiero a literalmente tirar el rey, sino que dejamos de esforzarnos, porque pues, bueno, pues las negras ya tienen torre, ya tienen 2 peones, ¿para qué seguimos pensando? ¿Para qué seguimos jugando si de todas formas no vamos a ganar? Pero este es un ejemplo claro de que hay que seguir jugando, hay que buscar recursos todo el tiempo. ¿De qué va este ejercicio? También las blancas ganan, aunque parece que no, sí van a ganar. Y que hay que tomar en cuenta que el peón de A2 le está impidiendo pues el paso a la salida hacia el rey blanco, del rey negro, y el rey blanco de la misma forma le está impidiendo estas 2 casillas. Aquí vamos a ganar por medio de mate, y hay que aprovechar muy bien las características de nuestras piezas. ¿Cuál es? Que el alfil es de largo alcance, que es de casillas negras, es muy importante eso, que es de casillas negras, y que un caballito también podría dar jaque mate ahí si lo colocamos bien. Entonces juegan blancas y ganan. Con 2 peones en séptima, las negras y una torre van a perder. Sí, Le toca al sí, blanco. entonces es justo esto de que no se va a que rendir, no sé, que seguir buscando y buscando y buscando. Y también estos problemas Bien. desarrollan mucho, yo creo, la creatividad, que es muy importante en cualquier ajedrecista, ¿no? Sí, sí. Entonces, a ver, Entonces, los que nos están acompañando, encuentren la secuencia de jugadas que les está poniendo Alicia. Juega el blanco y mata. Vean que hay 2 peones en séptima y una torre, pero también el rey está mega encerrado. sí, eso es como lo que... Entonces, casi cualquier jaque es casi mate, ¿no? Sí, yo creo que está un poco más difícil, así que vamos a dar un poquito más de tiempo. Y el último, la verdad, también Ok. está un poquito más difícil, o sea, intenté ir subiendo el nivel, pero igual ya les di la pista del principio. Para el último problema, después de les va a ayudar mucho la pista del principio. A ver, aquí hay muchos alumnos tuyos. Saludos, Miss Alicia, saludos. Hola, Vamos saludos. a Es ver que qué ahora sí tan, les tan invité. muy tus alumnos. Sí, A ahora sí ver, les invité, porque luego se me olvida. Entonces dije, no, ahora me lo anoté y todo. vamos a ver qué tan hábiles son para matar al negro. Igual los invité el domingo. Bueno, Entonces, saludos a mientras todos están y gracias pensando, por transmitir. y no quiero distraerlos, pero bueno, les recuerdo que el próximo domingo a las 6 de la tarde estará con nosotros el último de nuestros invitados, el cuarto gran maestro de ajedrez masculino. Saben que en México solamente hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia 7 grandes maestros, son muy pocos. Todavía no tenemos una gran maestra mujer, desafortunadamente, se está trabajando bastante. Tenemos varias maestras internacionales que están luchando. Yo creo que en cuanto una se haga gran maestra, las demás van a seguir su ejemplo, pero bueno, todavía no. Y estará con nosotros Manuel León Hoyos, quien es originario de Mérida, Yucatán, quien consiguió una beca gracias al ajedrez para estudiar su licenciatura en Estados Unidos. Él estuvo en el equipo de Susan Polgar con esta beca representando a su universidad y terminó su licenciatura, terminó la maestría, actualmente sigue viviendo en Estados Unidos. Todas estas oportunidades las obtuvo gracias al ajedrez y bueno, él logró el máximo título que se puede alcanzar en esta disciplina, que es el de gran maestro. Conózcanlo, sepan cómo fue su vida y nos va a enseñar 2 de sus mejores partidas. Entonces, no se lo pierdan. Sí, el ajedrez realmente yo creo que te abre las puertas, y no solo como al internacional, que obviamente está increíble, sino aquí dentro de las universidades. La UNAM da becas, hay muchas universidades privadas que igual, entonces realmente el ajedrez te abre muchísimas puertas.
Exacto. Además de que es súper divertido, algo que yo siempre trato de recordar es que independientemente de todas las habilidades y facultades que te da el ajedrez y cómo te forma, pues yo sigo valorando la parte lúdica, ¿no? Esta parte Sí, de que es interesante, de que es divertido, de que lo disfrutas. Puede pasar uno, alguien me decía que clases de ajedrez para niños ahora en la pandemia, que se pueden tener prácticamente pues sin ningún problema en línea. Me decían, no, es que mis hijos ya están cansados de tanto ajedrez, de tanta escuela en línea. Bueno, pueden pasar horas jugando. No sí. es la escuela, ¿no? El ajedrez es diferente, es un juego, no olvidar que aunque te desarrolla facultades académicas, ¿no? De personalidad, etcétera, es un juego. Entonces, bueno, que no lo vean como otra actividad, ¿no? En línea, como la escuela. Es para divertirse. Exacto. A ver qué. Aunque aquí ya en el chat ya comentaron justo la respuesta correcta, que de hecho también es universitario. También fuimos juntos a Conada en Sitio Alumno. Y bueno, justamente la idea de varias jugadas que vi es dar este jaque, ¿no? Este jaque en la diagonal, de hecho la gran diagonal. Aprovechar con blancas la ventaja, bueno, que tenemos un alfil. Y entonces me comentaban jugadas como alfil a 3, pero el problema sería que, bueno, pues regalamos al alfil. Otra jugada sería alfil e 5, pero de nueva cuenta la torre parece que está ahí bastante molesta. Sin embargo, tenemos alfil B4. Estamos amenazando alfil C3 y también un detalle, pequeño gran detalle importante, que no tiene ningún otro movimiento más que de torre. Supongamos que las negras se distraen o se impactan con nuestra jugada y hacen, por ejemplo, torre por E2. Tendríamos ahora sí alfil C3, jaque mate. Y realmente a casi cualquier jugada vamos a tener mate. La jugada que propone el libro es que realmente todas ganan las blancas. Supongamos torre H3. Mm, Todas las variantes es lo mismo. Vamos a hacer caballo D4. Y no hay forma en la que una sola torre pueda evitar el mate tanto por B3 o por C2, por caballo por C2. Entonces sería mate. Esa es la solución correcta. Muy bien. Y ahora sí vamos al último problema, el que les comentaba que es un poco o mucho más difícil, un poco más difícil, pero ya les di una pista, que es el ejercicio de principio, que es este. Aquí ya sería mucho que las blancas ganaran, la verdad ahí ya sería sumamente mágico. En este caso las blancas no van a ganar, pero van a ser tablas, que aún así es sumamente valioso porque tienen dos peones a punto de coronar. Uf, Lo primero que podemos pensar sería alfil por H2. Nos capturamos un plancito, pero simplemente la variante alfil de 5 se quita. Alfil de 5 es importante porque también las blancas tienen a una para coronar, porque tal vez podemos pensar, bueno, pues corona ya. Pero primero hay que evitar que las blancas puedan coronar. Entonces la variante sería alfil de 5, el rey se quita, alfil por C4 y las negras ya evitaron tanto que pueda coronar el blanco y no hay forma que las blancas puedan evitar la coronación de F1. exacto. Yo creo Entonces, que a muchos se les fue el avión y coronaban, no vieron el doblete de caballo, ¿no? exacto. Entonces, volvemos a lo mismo. Puede parecer como que, bueno, las blancas ya están perdidas, ya no tienen nada que hacer, pero hay una variante que es casi milagrosa porque son tablas. Oh, Y bueno, no sé, les voy a poner la posición que vimos al principio, que es esta. Esa posición creemos que son tablas, porque las negras si coronan,
lo que sea que coronen son tablas. Ajá. Queda ahogado. Ajá, entonces esa Bueno, es y la si coronan pista. caballo, pues también son tablas porque se comen al alfil y ya. Si coronan Exacto, dama o torre, tablas. exacto, no hay pieza que puedan coronar. Y además no pueden hacer el segundo porque el alfil está clavando el peón. Bueno, clavando un poco extraño, pero sí. Exacto. Entonces volvamos a la posición, que es esta. ¿Cómo la hacemos para llegar ahí? ¿Qué nos hace falta? A ver, chicos, último problema, expriman su cerebro, véanse Sí, este sí habilidosos. está un poco más complicado. Se ve muy fácil cómo ganar aparentemente con las negras. Como dijo Alicia, te comes el peón, luego das un jaque y coronas el otro. Dos peones tienen las negras en séptima. Y el blanco va a usar todo su ingenio para sacar tablas. Así es. ¿Qué recursos tenemos para empatar? Lo que sí es que son jugadas forzadas, o sea, jaques y todo eso. Porque si no, pues estaría casi imposible, ¿no? Bueno, pues vean que el peón blanco también está a punto de coronar. Y yo me imagino aquí, si Alicia nos puso el problema anterior, pues que debe de haber algún tema de ahogado Ajá, como, o de jaque perpetuo al coronar o no sé. ok. Ya vieron la primera jugada, caballo 3 jaque, pero también es importante la continuación. Ya tienen dos pistas, caballo 3 jaque es la primera jugada, que es la variante completa. Entonces, pues, como siempre, la táctica es muy importante en cualquier momento de la partida y en este caso, por ejemplo, del final, pues puede hacer la diferencia entre perder y acertable, que es, parece que poca, pero realmente gigante, ¿no? Y también de no rendirnos, seguir buscando recursos. Bueno, y hay quienes están contestando, nos han dicho varias jugadas. Una es caballo E6 jaque, Hay tres, ¿no? y la otra, alfil por peón. Nada más antes de que Alicia les diga, alfil por H2, pues vimos que perdía, ya lo había mencionado Alicia, ¿no? Alfil por Sí. H2, te juegan alfil D5 jaque, te comen al caballo y corona el otro peón. Entonces, pues bueno, alfil por H2, no. Igual ya les había soplado que el caballo 3 sí es la jugada correcta, pero hay que seguir viendo la unión. Todos los que dijeron caballo E3, dice Alicia que esa es una buena jugada, damos jaque, pero ¿cómo continuamos? Porque están coronando los dos peones. Simplemente nos quitamos y ahora está por coronar el peón de H1.
Y bueno, ya para casi concluir, les comento que esos poemas los saqué de este libro que dice Finales Artísticos de Guipúzcoa. Solo para que sepan. ¿De qué libro? De Finales Artísticos de Gil Rusek. De Rusek. Sí. Gil Rusek, Rusek maestro tiene muchos libros, muchos muy mexicano. buenos, mexicanos. Tiene libros buenísimos. Un saludo a Gil Sí, como Rusek. este. Sí. Exacto. Ya dijeron la respuesta. Bueno, pusieron caballo. Ajá, exacto. Sabía que estabas viendo tal al revés. Muy bien, la respuesta es que ya la comenta Luis, que es parte del equipo representativo y que justo acaba de tener un muy buen torneo. Esperemos que siga teniendo así torneos tan exitosos. Que es caballo E3 jaque. La jugada más lógica va a ser así rey E2. Eh, pues si hay otras jugadas, digamos, si hay otros casos para quitarse el jaque, pero la más lógica es rey E2. Luego de eso ya haríamos alfil por H2. Si rey por E3, primero hacer rey H8 para, digamos, como amenazar nosotros también coronar. Las negras obviamente evitarían esto con alfil D5 y finalmente haríamos alfil G1. Ah, perdón, primero coronamos, no se crean. Porque si no ya nos ahogado, recuérdense que la idea es ahogar. Entonces, ahora sí, alfil por G8 y ahora sí, alfil G1. Y ya no hay forma de que eso no sea ahogado. Excelente. Uf. Entonces, a mí me gustaban bastante estos problemas y ya. Perfecto, muchas gracias, Alicia. Pues bueno, excelentes posiciones de finales. Recuerden que dedicamos todo el mes de enero a finales. Ya en febrero vamos a ver otros temas, vamos a ver aperturas y medio juego. Muchísimas gracias, Alicia. Estuvieron buenísimos tus ejercicios. Hacer problemas de este tipo les va a despertar muchísimo la creatividad. Y pues bueno, esto es todo por hoy. Gracias, Alicia. De nada, estoy muy contenta de que ahora sí pude transmitir bien. Después de Ahora no 2 intentos fallidos, ahora sí pudimos transmitir bien. Y como que les gustaron los poemas, espero que igual les hayan gustado a todos. Y justamente, ¿no? Hacer mucha táctica y estos finales artísticos va a despertar mucho la creatividad importante en cualquier ejercicio. Ok, pues muchísimas gracias. Excelente clase de intermedios. Esperamos que les haya gustado la partida de Tarrash. Pues bueno, nos despedimos haciendo el último comercial. El domingo ya dijimos, estará Manuel León Hoyos, gran maestro de ajedrez mexicano. No se lo pierdan, 6 de la tarde. Y durante los domingos del mes de febrero, pues la súper sorpresa que les tenemos son grandes maestras de Iberoamérica. Tenemos a 4 grandes maestras de España, Colombia, Cuba y Argentina. Entonces, bueno, promoviendo nuevamente el ajedrez femenil, que cada vez es más, pero seguimos siendo muy pocas en el mundo del ajedrez. Ojalá se fomente más la participación de las mujeres. Ya se acerca nuevamente el Día de la Mujer y bueno, estamos a favor de que se promueva muchísimo el ajedrez femenil para que el número de mujeres aumente, ¿no? Seguimos siendo, insisto, pocas, ¿verdad, Alicia? Sí, así es muy pocas. Sí, en la época en la que yo jugaba, cuando tenía la edad de Alicia, eran todavía menos. Sí se ha duplicado y hasta triplicado el ajedrez femenil. Si antes eran 2%, ahora ya podemos llegar a un 8%, pero seguimos por debajo, ni siquiera al 10%. Entonces, chicas, niñas, jóvenes, señoras, adultos mayores, anímense todos a jugar ajedrez. Los esperamos el próximo miércoles y el próximo domingo. Gracias y hasta pronto. Gracias. Chao. Adiós.